¿Qué se esconde tras la ilusión del poder cuando no hay nada que la sustente? Ni un solo ejército, ni un enemigo común, ni siquiera una causa compartida. Al final del verano del año 480 a.C., Sicilia, la isla más rica del Mediterráneo occidental, carece de un mando unificado. 7 importantes polis griegas controlan la costa. Cada una costea sus propios mercenarios, cada una comercia con Cartago, cada una vigila a su vecino con más recelo que al propio horizonte. Mientras tanto, el horizonte ya se oscurece con el despliegue de velas. La flota de Amílcar Magónida entra en la bahía de Panormo, al noroeste de la isla. Diodoro Sículo escribirá más tarde sobre 300 buques de guerra y 2000 naves de transporte. La cifra es, a todas luces, un número redondo, pero su magnitud no suscita dudas serias entre los historiadores. No se trata de una incursión, es el traslado de la guerra a una nueva tierra. Amílcar es un estratega cartaginés con experiencia en campañas en África e Hispania. Su nombramiento como comandante no fue casual. Tras él están los sufetes de Cartago y los clanes mercantiles que desde hace tiempo ven a la Sicilia griega como una asignatura pendiente. La isla provee grano, plata y el control de las rutas comerciales. Los griegos poseen estas rutas por derecho de nacimiento. Cartago las reclama por derecho de ambición. El pretexto para la invasión fue Terilo, el antiguo tirano de Himera, expulsado de la ciudad por su propio suegro, Terón de Agrigento. Terilo acudió a Cartago solicitando apoyo militar, y Amílcar aceptó. Esta colaboración se presenta como el auxilio a un exiliado, pero en realidad abre a Cartago una cabeza de puente en el corazón de la isla. Terón lo comprendió. Su guarnición en Himera, escasa en número, también lo entendió. Mientras los transportes cartagineses descargan en Panormo, las polis griegas se dedican a sus asuntos cotidianos. Agrigento mira al norte con inquietud. Mesina calcula qué victoria le resultará más ventajosa. Gela guarda silencio. Heraclea Minoa, una pequeña ciudad costera, abre sus puertas a los forrajeadores cartagineses sin oponer resistencia. Pero Selinunte actúa de forma más vil. Selinunte es una polis griega occidental, la vecina más cercana a las posesiones cartaginesas en Sicilia. Durante años, ha navegado entre la influencia de Cartago y las alianzas griegas. Ahora, Selinunte envía mensajeros a Amílcar. El contenido de estas negociaciones varía según las fuentes, pero las consecuencias son evidentes. Selinunte promete caballería a Amílcar, no una fuerza simbólica, sino una verdadera unidad de combate. Esto no es neutralidad, es una elección de bando. Una polis griega arma la campaña cartaginesa contra otra polis griega. Diodoro registra este hecho sin comentarios. Cualquier comentario sería superfluo. El ejército de Amílcar marcha desde Panormo hacia el este. Según las estimaciones de los cronistas, comanda unos 300.000 guerreros, o una cifra considerablemente menor si se aplica el rigor de los historiadores modernos sobre las exageraciones típicas de las fuentes antiguas. La cifra exacta se desconoce, pero algo es seguro. El ejército está compuesto por mercenarios de todo el Mediterráneo occidental. Íberos, libios, sardos, lígures y honderos baleares. Hablan diferentes lenguas, solo los une la paga y la presencia de un comandante capaz de asegurarla. Terón de Agrigento se encuentra en Himera. Llegó allí por voluntad propia, quizás para reforzar la guarnición o para mostrar determinación ante sus aliados. Ahora observa cómo el ejército cartaginés ocupa la llanura al oeste de la ciudad. Terón es un tirano experimentado y calculador. Comprende que no tiene fuerzas suficientes para una batalla campal. Las salidas de hostigamiento son posibles, así como la defensa de las murallas, pero su guarnición no puede enfrentar a tal masa de tropas en combate abierto. Los primeros destacamentos cartagineses se acercan a Himera y comienzan las labores de reconocimiento. Inspeccionan los accesos a la ciudad, evalúan el terreno y comprueban la distancia al río Himera, la única fuente de agua fiable en la zona. No son movimientos aleatorios, es la preparación para un asedio metódico. Terón envía mensajeros al este, hacia Siracusa, al encuentro de Gelón, la única persona en la isla con un ejército capaz de alterar el equilibrio de fuerzas. Los mensajeros cabalgan por el camino costero,
Tras ellos queda la ciudad, que ya empieza a prepararse para lo que podría ser un largo asedio. Las velas cartaginesas en la rada de Panormo aún son visibles desde las murallas. Antes del amanecer serán muchas más. Los mensajeros de Terón cabalgan hacia Siracusa, pero Hímera no espera respuesta. Se prepara. La guarnición cierra las puertas. Los habitantes trasladan provisiones a los almacenes. Se redoblan las patrullas en los adarves. Todas estas son acciones correctas, pero ninguna cambia la realidad de fondo. Tras los muros hay un ejército que la ciudad no puede detener por sí sola. Amílcar actúa con método. Sus ingenieros eligen las posiciones para 2 campamentos. El primero, junto al mar, cerca de los barcos varados en la orilla. El segundo, en tierra, al oeste de las murallas, cortando el camino hacia el interior de la isla. Entre ambos campamentos cavan fosos, levantan empalizadas y construyen terraplenes. Según Diodoro Sículo, los trabajos avanzan con rapidez. Amílcar dispone de hombres suficientes para construir, proteger el perímetro y, al mismo tiempo, mantener destacamentos listos para el combate. Cuando ambos campamentos cierran el cerco, Hímera queda aislada del mundo exterior por 2 flancos. Por el tercero, el mar, domina la flota cartaginesa. La comunicación con Agrigento y Siracusa solo es posible mediante rodeos, por senderos difíciles a través de las colinas. Los mensajeros de Terón parten precisamente así, al amparo de la noche y en grupos reducidos. Terón organiza salidas. Pequeños destacamentos irrumpen por las puertas laterales, atacan a los forrajeadores cartagineses, capturan algún convoy y regresan. Durante los primeros días, estas incursiones dan resultado. Los cartagineses sufren bajas y el suministro se interrumpe brevemente. Pero Amílcar refuerza la vigilancia de las rutas, despliega patrullas de caballería y corta los accesos. Tras varios enfrentamientos, las salidas resultan más costosas que beneficiosas. Terón las suspende o las reduce al mínimo. Las polis griegas observan. Esto no es una figura retórica. Agrigento ha desplegado vigías en los caminos del norte. Mesina negocia con mercaderes cartagineses sin interrumpir el comercio. Heraclea Minoa ya abastece al ejército de Amílcar, ya sea voluntariamente o bajo presión. Las fuentes no lo especifican, pero el resultado es el mismo. Los rumores se propagan rápidamente. Diodoro registra que en Sicilia empiezan a circular informaciones sobre las intenciones de Cartago para con la población civil, incluyendo la venta de los habitantes de Hímera como esclavos tras la caída de la ciudad. Se desconoce hasta qué punto estos rumores coincidían con los planes reales de Amílcar, pero cumplían una función concreta: paralizar a los indecisos. Cualquier polis que viera la neutralidad como una salida comprendía ahora que tal salida podría no existir. Varios días después de iniciado el asedio, Terón envía un segundo mensajero con una descripción más detallada de la situación. Un hombre, un caballo ligero, una salida nocturna por la puerta este y un camino sorteando los puestos cartagineses a través de las estribaciones. El mensajero llega a Siracusa. Gelón recibe el informe y lo lee. Lo que piensa en ese instante no ha quedado registrado, pero sus acciones son bien conocidas. Comienza la movilización. Mientras en Siracusa se equipan los destacamentos, en Hímera se agotan las primeras reservas de grano. Los mercados están cerrados y no llegan suministros. La guarnición pasa a raciones reducidas. Entre los habitantes crece la inquietud. No es pánico, sino es angustia sorda y cotidiana que agota más que cualquier asalto. Los niños dejan de jugar en las calles. En las murallas montan guardia siempre los mismos, pues no hay relevos. El campamento cartaginés junto al mar vive una realidad distinta. Allí reina el bullicio. Mercenarios de diversas tribus se enzarzan en riñas por los mejores sitios junto a las hogueras. Comerciantes que siguen al ejército venden vino y carne. Por las noches, desde el campamento emana un estruendo de lenguas mezcladas. No es un asedio disciplinado, es una ciudad de lona y madera, asentada temporalmente frente a muros ajenos. Pero la empalizada se mantiene firme, los fosos están cavados, y cada mañana, la caballería cartaginesa sale a la llanura frente a Hímera, no para luchar, sino como una demostración de fuerza, para ser vistos, para que los cuenten, para que en la ciudad sepan que la ayuda no llegó ayer, no ha llegado hoy y puede que no llegue nunca.
Terón observa la escena desde la muralla junto a sus comandantes. Nadie expresa en voz alta lo que todos comprenden. Si Gelón no interviene en los próximos días, la situación será irreversible. No porque los muros vayan a caer, sino porque las ciudades no se sostienen solo con piedra. La respuesta de Siracusa ya está en camino. Gelón ha movilizado al ejército y lo que ha reunido no tiene precedentes en la isla en el último siglo. Gelón de Siracusa moviliza a sus tropas con la determinación de quien ya ha tomado una decisión irrevocable. No consulta, no espera. Anuncia la leva y Siracusa comienza a funcionar como una maquinaria de guerra. Se distribuyen armas y armaduras de los almacenes. El tesoro libera plata para contratar contingentes adicionales. En las plazas se forman las columnas. Según Diodoro Sículo, Gelón reúne 50.000 infantes y 5.000 jinetes. Es el ejército más grande que Siracusa haya desplegado jamás. ¿Cómo puede una sola polis reunir tales fuerzas? Gelón ha forjado este ejército durante años. Tras hacerse con el poder en Siracusa, llevó a cabo el reasentamiento forzoso de los habitantes de varias ciudades conquistadas. Camarina, Megara y Blea, parte de Gela, directamente en Siracusa. Una política implacable y discutible bajo los cánones del pensamiento político griego, pero militarmente eficaz. Siracusa creció hasta convertirse en la polis más grande del Mediterráneo occidental y ahora despliega un ejército a su medida. Los hoplitas se forman en falanges. Cada uno porta un escudo redondo de bronce, una lanza de unos 2 metros y una espada corta. Grebas, coraza y casco. El equipo completo de bronce pesa unos 20 kilogramos. Un hoplita en formación no es solo un soldado, es la pieza de un engranaje. El escudo cubre el flanco izquierdo del compañero. La lanza busca el hueco entre los escudos enemigos. La falange solo existe mientras mantiene la cohesión. Si la formación se rompe, deja de ser una unidad de combate. La caballería de Gelón es un caso aparte. 5.000 jinetes es una cifra excepcionalmente alta para una polis griega. Siracusa contaba con fértiles pastizales en sus llanuras interiores, lo que permitía mantener una gran fuerza montada. Los jinetes son reclutados entre familias aristocráticas y ciudadanos acaudalados, hombres que saben cabalgar desde la infancia y se costean su propio equipo. El ejército parte de Siracusa hacia el oeste. El trayecto hasta Himera cruza toda la isla, bordeando la costa norte a través de las estribaciones. Es verano, hace calor, y marchan con el equipo completo. La marcha forzada de una columna de tal magnitud es una prueba de resistencia. La infantería mantiene un ritmo de unos 30 kilómetros diarios. La caballería podría avanzar más rápido, pero está supeditada al paso de los hoplitas. El convoy de provisiones y equipo de asedio ralentiza aún más el avance. Pese a todo, la columna progresa sin detenerse, salvo para pernoctaciones breves y disciplinadas. Los forrajeadores cartagineses que operan en los valles al este de Himera son los primeros en detectar la aproximación del ejército siracusano. No ven la columna directamente, sino el polvo en el camino y el movimiento de los lugareños que se apresuran a despejar el paso. Los informes llegan al campamento de Amílcar. Amílcar recibe la información y la evalúa. Posee hombres suficientes para enfrentar a Gelón en campo abierto, pero su ejército está dividido entre 2 campamentos. El grueso de sus fuerzas se concentra ante los muros de Himera. Desplegarlas contra Gelón significaría dejar a la guarnición de la ciudad sin vigilancia. Permanecer en el sitio permitiría al ejército siracusano elegir el terreno y el momento del ataque. Amílcar decide reforzar el perímetro y esperar. Es una elección lógica dada su superioridad numérica. La empalizada y los fosos otorgan ventaja al defensor. Gelón se verá obligado a asaltar un campamento fortificado o a establecerse cerca para una campaña prolongada. Sin embargo, antes de que Gelón decida el asalto, su caballería ya ha entrado en acción. Los destacamentos de vanguardia de los jinetes siracusanos se despliegan por las llanuras circundantes al campamento cartaginés y comienzan a interceptar a los forrajeadores. No atacan el campamento, sino el suministro. Pequeños grupos cartagineses que salen en busca de víveres y forraje topan con los jinetes griegos y, o bien retroceden con bajas, o no regresan. No es una maniobra decisiva, sino una presión constante, metódica y diaria. Un ejército de 300.000 hombres,
Si aceptamos las cifras de los cronistas siquiera de forma aproximada, consume una cantidad ingente de alimentos. Las interrupciones en el suministro no provocan hambre inmediata, pero sí tensión. Los mercenarios empiezan a murmurar. En el campamento estallan conflictos entre destacamentos por el acceso a las reservas. Gelón acampa a una distancia segura de las fortificaciones cartaginesas. No tiene prisa, evalúa. Las patrullas de su caballería exploran el perímetro, inspeccionan los accesos a ambos campamentos enemigos y registran la ubicación de las puertas, la profundidad de los fosos y los intervalos entre los puestos de guardia. Es precisamente durante estas labores de reconocimiento cuando ocurre el hecho que cambiará el rumbo de la campaña. Una de las patrullas siracusanas intercepta a un grupo de jinetes en el camino entre el campamento cartaginés y Selinunte. Llevan correspondencia. Las cartas son entregadas a Gelón, quien las lee con atención. Su contenido lo cambia todo. Las cartas están escritas en púnico. Gelón convoca a un traductor. El mensaje es simple y catastrófico para Amílcar. Selinunte confirma el envío de un destacamento de caballería en apoyo del ejército cartaginés. Las cartas detallan la fecha de llegada, la ruta y la contraseña para franquear los puestos de guardia del campamento marítimo. Los mensajeros debían entregar esta información a Amílcar para que preparara el recibimiento de los aliados en las puertas. Gelón sostiene las cartas en silencio. A su lado, los comandantes esperan. Nadie verbaliza lo obvio. Finalmente, Gelón habla. Ordena seleccionar de su caballería un destacamento del tamaño adecuado. Hombres con experiencia, capaces de guardar silencio y mantenerse firmes en la silla bajo la oscuridad. La misión: seguir la ruta de los selinuntinos, hacerse pasar por aliados y entrar en el campamento marítimo de Amílcar usando la contraseña interceptada el día indicado en las cartas. No es una temeridad, es una apuesta calculada de alto riesgo. Si el plan se descubre antes de ejecutarse, el destacamento será aniquilado en campo abierto. Si se descubre dentro del campamento, los hombres morirán sin posibilidad de retirada. Si funciona, el centro de mando cartaginés será golpeado desde dentro cuando nadie lo espere. Diodoro Sículo describe esta maniobra como una decisión de Gelón, basada en la correspondencia interceptada. No revela los pormenores de la preparación, pero la secuencia de acciones se deduce por el resultado. Gelón selecciona a los jinetes personalmente. Los criterios exactos se desconocen, pero probablemente buscaba experiencia en marchas nocturnas, conocimiento del terreno y capacidad de iniciativa ante imprevistos. El destacamento recibe armas ocultas bajo vestimentas que emulan el equipo de los jinetes griegos aliados. Se les instruye en la contraseña y se les explica la ruta. Paralelamente, Gelón da una segunda orden al grueso del ejército. La infantería y el resto de la caballería deben permanecer en máxima alerta. La señal para el ataque general será una columna de humo sobre el campamento marítimo. En cuanto el humo se eleve, deben avanzar de inmediato, sin demoras, sin esperar confirmación. Este es un detalle crucial. Gelón no espera a un mensajero, no establece planes de comunicación alternativos, una señal, una acción. Cualquier vacilación en el momento del caos enemigo resultaría más costosa que cualquier precaución. Mientras en el campamento siracusano concluyen los preparativos, Amílcar ignora que su correo ha sido interceptado. Sus exploradores detectan la presencia del ejército griego en la llanura y las acciones de sus patrullas, informando de las dificultades de los forrajeadores. Nada de esto le indica que el enemigo conoce los planes de Selinunte. En el cuartel general cartaginés se debate la inminente llegada de la caballería aliada como un refuerzo capaz de alterar el equilibrio de fuerzas en la llanura. 5.000 jinetes griegos de Selinunte no representan una ventaja decisiva, pero sí una presión sobre los flancos de Gelón que Amílcar aún no puede ejercer. Con su llegada, se podrán planear acciones más ofensivas. La guardia del campamento marítimo recibe instrucciones: esperar a los aliados, franquearles el paso sin demora y escoltarlos hasta el comandante. Es el protocolo habitual para recibir refuerzos. No se prevén comprobaciones adicionales. ¿Para qué inspeccionar a los propios? En las murallas de Hímera, los vigías observan los movimientos en ambos campamentos, pero no alcanzan a comprender su significado. Ferón sabe que Gelón ha llegado.
Sus mensajeros han alcanzado los muros y han transmitido la noticia al interior. En la ciudad, la nueva se recibe sin júbilo. La han esperado demasiado tiempo. Están exhaustos. Sin embargo, la guarnición se moviliza. Los oficiales revisan las armas y las posiciones en las puertas. Si la batalla estalla en el exterior, Ferón debe estar preparado para atacar desde adentro simultáneamente. Gelón despliega la infantería en orden de batalla a una distancia suficiente para no provocar una reacción inmediata de los puestos cartagineses. El ejército permanece inmóvil. Espera. Mira hacia el horizonte, en dirección al mar. Los jinetes que deben infiltrarse en el campamento ya se han separado del grueso de las fuerzas y han tomado un desvío. Su ruta consiste en un rodeo, siguiendo el camino por el que debían haber llegado los selinuntinos. Al amanecer, deben encontrarse ante las puertas del campamento marítimo. A la hora prevista, con la contraseña correcta, con el número exacto de efectivos para que la guardia no sospeche discrepancia alguna. La noche cae sobre la llanura cercana a Himera. En los campamentos cartagineses arden las hogueras. Los mercenarios comen, discuten, duermen. La guardia monta vigilancia en sus puestos. Amílcar, según los informes, se prepara para el sacrificio matutino, un solemne ritual religioso programado para el inicio de la fase decisiva de la campaña. La ceremonia está prevista para el alba. Hacia ese mismo amanecer avanza el destacamento de Gelón. En la oscuridad, por un camino ajeno, con una contraseña ajena grabada en la memoria. El destacamento se adentra en la penumbra sin antorchas. La ruta ha sido trazada de antemano. El camino por el que debían haber llegado los selinuntinos rodea las colinas al sur de la costa y alcanza el campamento marítimo desde el oeste. Es precisamente desde el oeste desde donde la guardia aguarda a los aliados. Es allí donde deben aparecer al amanecer, ni antes ni después. Antes, el campamento aún duerme. Las puertas están cerradas y la aparición de jinetes en la oscuridad generaría recelo. Después, la ceremonia de Amílcar ya habrá comenzado y la atención de la guardia podría desviarse hacia el interior. Los jinetes avanzan al paso. No pueden ir más rápido. Los cascos sobre el sendero pedregoso se oyen a lo lejos. Las estribaciones sicilianas por la noche son aire seco, el canto de las cigarras y una oscuridad absoluta entre las colinas, donde la luna no alcanza el fondo de los barrancos. El sendero es estrecho aquí. Los caballos avanzan de uno en uno. El primer enfrentamiento ocurre aproximadamente a mitad de camino. Una patrulla cartaginesa, un pequeño destacamento de caballería, vigila el camino al oeste del campamento. Es una medida de rigor. Amílcar ha establecido puestos en todos los accesos principales después de que la caballería de Siracusa comenzara a interceptar a los forrajeadores. El grupo se mueve al encuentro del destacamento griego en la penumbra. La distancia se acorta. Ambos grupos se escuchan antes de avistarse. Los caballos reaccionan primero, alteran el paso, levantan la cabeza. Luego, todo es cuestión de segundos. El destacamento griego no puede permitirse el menor ruido. Un grito, un toque de cuerno, y el campamento se pondrá en alerta. Toda la operación terminaría antes de empezar. Cada hombre del destacamento lo comprende. Se le recalcó en la instrucción. No fue necesario repetirlo. El choque es breve, sin órdenes, sin formación. Unos segundos de lucha a quemarropa, y la patrulla deja de existir como unidad de combate. Retiran los cadáveres del camino. Apartan a los caballos. El destacamento permanece inmóvil, auscultando la oscuridad durante varios minutos. Desde el campamento, silencio. Nadie ha oído nada. La marcha se reanuda. El segundo puesto está más cerca del campamento. Centinelas de infantería en una bifurcación de caminos. Son dos. Ven acercarse a los jinetes y les dan el alto. El destacamento no se detiene. Continúa avanzando al paso. Uno de los griegos responde en púnico. ¿Qué dice exactamente? Las fuentes no lo precisan. Lo suficiente para que los centinelas no den la voz de alarma de inmediato. Lo suficiente para que el destacamento pase antes de que surjan las preguntas. La bifurcación queda atrás. Adelante, el último tramo del camino y la primera luz sobre el mar. El amanecer llega rápido a mediados de verano. El destacamento tiene tiempo, pero poco. El comandante cuenta los minutos y la distancia simultáneamente.
Detrás quedan cuerpos al borde del camino y 2 centinelas en la bifurcación que podrían hablar con la primera patrulla que encuentren. Es un cabo suelto imposible de atar. Solo queda avanzar más rápido de lo que el rastro pueda ser descubierto. En el campamento de Amílcar comienzan los preparativos para la ceremonia. Los sirvientes prenden el fuego junto al altar, en el centro del campamento marítimo. Los sacerdotes disponen los utensilios rituales. Los mercenarios despiertan, oyen el movimiento y vuelven a dormirse. No es asunto suyo. La guardia en las puertas está al tanto de la inminente llegada de los aliados. Uno de los guardias sotea el camino del oeste. Está oscuro. Luego, siluetas. Jinetes. El número es correcto. Vienen del oeste. A la hora prevista. El guardia grita. Desde la oscuridad responden con la contraseña. Exacta. Sin vacilación. Las puertas se abren. El hombre que entra primero en el campamento ve lo siguiente. Antorchas junto al altar en el centro, las espaldas de los guardias mirando hacia adentro, hacia la ceremonia, filas de mercenarios durmiendo a lo largo de la empalizada, barcos varados en la orilla a la derecha, costado contra costado, velas plegadas junto a los mástiles, mucha madera, mucho velamen, brea en los cascos. No se detiene a observar por mucho tiempo. El destacamento entra por completo. Las puertas aún no se han cerrado tras el último jinete. El guardia del portón se gira para decir algo, un saludo, una pregunta, y en ese instante se percata de que algo no va bien. El armamento griego no parece el de Selinunte. O lo parece, pero algo en el movimiento de los hombres, en cómo sostienen las riendas, en hacia dónde dirigen la mirada, algo no encaja. No tiene tiempo de terminar de procesar la idea. El destacamento se dispersa por el campamento de forma simultánea. Una parte se dirige a los barcos, la otra, al altar donde se encuentra Amílcar. Allí fuera, junto a las murallas de Hímera, 50.000 hoplitas de gelón están en formación, mirando hacia el mar. Aguardan el humo. Mientras los jinetes griegos se dirigen a las puertas, el campamento cartaginés lleva semanas desmoronándose desde dentro. No por los griegos, no por el asedio, sino por su propio tamaño. Alimentar a un ejército de cientos de miles de hombres es una tarea logística que el mundo antiguo resolvía con dificultad incluso en condiciones ideales. Las de Amílcar no lo son. La caballería de Siracusa ha bloqueado las llanuras. Los forrajeadores regresan con bajas o no regresan en absoluto. El suministro por barco llega, pero las entregas marítimas no cubren la necesidad diaria de grano, aceite y agua de una hueste de tal magnitud. El agua es un problema crítico. El río Hímera, que da nombre a la ciudad, está parcialmente bloqueado por fortificaciones. El acceso a sus cabeceras lo controlan los griegos. Se han excavado pozos en el campamento, pero resultan insuficientes. Bajo el calor de agosto en el sur de Sicilia, los caballos requieren volúmenes de agua difíciles de proporcionar sin acceso libre al río. Los mercenarios reaccionan a la escasez de forma predecible. Primero quejas a los oficiales. Luego, salidas no autorizadas a las aldeas cercanas en busca de comida. Diodoro Sículo registra que la disciplina en el campamento cartaginés se había debilitado notablemente para entonces. Los contingentes de diferentes tribus compiten por el acceso a los almacenes. Los íberos y los libios se mantienen aparte. Los galos y los lígures, por otro lado. Cada grupo responde a su propio comandante, no a un mando unificado. Esta es la vulnerabilidad estructural de un ejército mercenario. Amílcar reclutó hombres de todo el Mediterráneo occidental porque Cartago no mantenía un gran ejército profesional. La República Comercial prefería pagar a soldados extranjeros antes que armar a sus propios ciudadanos. El sistema funcionaba en campañas rápidas y victoriosas. Ante un asedio prolongado y problemas de suministro, comenzaba a resquebrajarse. Por las noches, en el campamento se oyen disputas. A veces el tintineo de las armas. Por la mañana, los oficiales resuelven los conflictos, designan culpables, castigan. Al día siguiente la historia se repite. En las horas previas al alba del día del sacrificio, la tensión alcanza su punto álgido. Amílcar anunció una ceremonia solemne, el sacrificio a Baal, el dios supremo de Cartago, a quien las fuentes griegas a veces identifican con Poseidón. El propósito del ritual es obtener el favor divino antes de la fase decisiva de la campaña.
Tales ceremonias no eran raras en la práctica militar cartaginesa. Cumplían una función tanto religiosa como política. Demostraban al ejército que el general confiaba en la victoria y estaba dispuesto a ratificarlo ante los dioses. Para los mercenarios de distintas culturas, este ritual significaba cosas diferentes. Los libios, habituados a los dioses cartagineses, lo veían como algo natural. Los íberos y los galos observaban con curiosidad o indiferencia. Los mercenarios griegos, que al parecer lo sabían las tropas de Amílcar, tenían sus propias ideas sobre a quién debían implorar favor antes de la batalla. Los sacerdotes preparan el altar desde la noche, encienden el fuego, apilan la leña, traen a los animales del sacrificio. Amílcar aparece ante el altar al amanecer, con vestiduras rituales, sin armadura de combate. Este es un detalle crucial. En el momento de la ceremonia, no actúa como un general en formación, sino como un sacerdote. Su atención está fija en las llamas. La guardia que rodea el altar es de honor, no de combate. Los hombres sostienen sus armas, pero miran hacia el interior del círculo, hacia el fuego y su comandante, no hacia afuera, hacia las puertas. Todos estos eran hechos observables que Gelón conocía por informes de inteligencia o que calculó con precisión. La ceremonia implicaba un horario predecible, la ubicación exacta del comandante y una previsible relajación de la vigilancia en las puertas en el instante en que la atención del campamento se centrara en el ritual. Pero mientras el fuego arde en el altar y los sacerdotes recitan sus plegarias, en el campamento ocurre otro cambio imperceptible. Los mercenarios, despertados por los preparativos y ajenos a la ceremonia, deambulan entre las tiendas. Algunos están armados por costumbre o reglamento, otros no. Los comandantes de los destacamentos forman grupos, conversan y miran hacia la pira. Nadie mira hacia las puertas del oeste. Allí, en las puertas, el guardia oye el galope en el camino. Cuenta las siluetas. El número es correcto. La dirección es la correcta. La contraseña coincide. En ese momento, no hay una sola persona en el campamento cartaginés que espere una amenaza desde el interior. La amenaza siempre está fuera, tras la empalizada, tras los fosos, allí donde está Gelón con su ejército. De allí vendrá la batalla, cuando llegue. Las puertas se abren, los jinetes entran. El guardia cierra el portón y vuelve a mirar hacia el altar, hacia donde se eleva el humo del fuego ritual. Ignora que en unos minutos se alzará otro humo sobre el campamento, y que es precisamente ese humo el que espera en la llanura, el hombre que lidera a 50.000 hoplitas en formación. El humo del fuego ritual asciende verticalmente, no hay viento. Un buen presagio, decidirán los sacerdotes. Se equivocarán. Amílcar está junto al altar de espaldas a las puertas. El fuego ya ha alcanzado la altura deseada. Los animales han sido conducidos al lugar. Los sacerdotes ocupan sus puestos. La ceremonia comienza según el rito establecido, con parsimonia, con oraciones en púnico, con libaciones de aceite y vino. Amílcar pronuncia las palabras que los comandantes cartagineses han pronunciado antes de campañas decisivas durante generaciones. La guardia del altar forma un semicírculo. Los rostros se vuelven hacia las llamas. Es un ritual, no una posición defensiva. En las puertas, silencio. El destacamento que entró se ha dispersado por el campamento con rapidez y sigilo. Parte de los jinetes se desplaza hacia los barcos varados en la orilla. Son muchos. Están alineados costado a costado, cascos de madera, jarcias embreadas, velas plegadas. Los espacios entre ellos están repletos de pertrechos y madera de repuesto. Todo está seco, todo es inflamable. Un hombre desmonta junto al primer barco, extrae un pedernal. No es un proceso rápido. Sacar la chispa, acercarla a un trapo aceitado, esperar a que prenda. Segundos, quizás medio minuto. A su lado un compañero vigila en ambas direcciones de la playa. Nadie se acerca. El fuego prende de inmediato en el velamen, luego en el casco calafateado, después en el barco vecino, que está a solo 2 pasos. En el altar, Amílcar realiza la primera libación. El sacerdote alza las manos. Los mercenarios en las tiendas cercanas oyen el crepitar y se giran. El chasquido de una hoguera es un sonido habitual junto al altar.
Nadie se alarma. Luego llega el olor. La brea arde de forma distinta a la madera. Es masacre. El humo es negro y denso. Alguien sale de una tienda y mira hacia la orilla. Ve una columna de humo negro sobre los barcos. Se queda paralizado un segundo. Luego grita. Un solo grito. Pero es el correcto. No de combate, no de miedo. Una palabra corta que en cualquier ejército significa lo mismo. ¡Fuego! En el altar, Amílcar vuelve la cabeza. Ve el humo. Ve que el humo no proviene de la pira ritual. Está en el lado opuesto y es de otro color. Da un paso atrás, alejándose del altar. En ese instante, el destacamento griego infiltrado actúa al unísono. Los hombres que se dirigían al altar desenvainan sus espadas. Sobre lo que sucede a continuación, las fuentes difieren. Diodoro Sículo relata que Amílcar fue asesinado en el altar. Según otra versión, citada por Heródoto, Amílcar, al ver el fracaso de toda la empresa, se arrojó él mismo a las llamas del sacrificio. Heródoto presenta esta versión con cierta simpatía, como el acto de un hombre que no quiso sobrevivir a la derrota. ¿Cuál de las versiones es la veraz? Es imposible de establecer. Lo que es veraz es el desenlace. El ejército cartaginés se quedó sin comandante en el preciso instante en que el caos apenas comenzaba. La guardia del altar reacciona, pero lo hace ante el incendio, no ante los griegos. Los primeros segundos se pierden en tratar de comprender qué está ocurriendo en dos lugares a la vez. Los barcos arden. En el altar hay una lucha. Las puertas, por donde entraron los aliados, son ahora un misterio. Los oficiales de rango medio comienzan a proferir órdenes. Distintas, contradictorias. Uno manda a los hombres a la orilla para sofocar el fuego. Otro grita que se dé la alarma en las puertas. Un tercero exige proteger el perímetro. Los mercenarios, al no recibir un mando unificado, permanecen estáticos o se mueven en direcciones opuestas. Fuera, en la llanura de Himera, el humo se divisa de inmediato. Se eleva sobre la empalizada del campamento marítimo como una densa columna negra. No es humo ritual. Es visible incluso a gran distancia. Gelón observa ese humo. Se vuelve hacia sus comandantes. Pronuncia una sola palabra. El ejército se pone en movimiento. 50.000 hoplitas pasan del orden de marcha al orden de batalla. Esto requiere tiempo, varios minutos. Las trompetas dan la señal. Las filas cierran huecos. Los escudos se alzan. Las lanzas se nivelan. Simultáneamente, las puertas de Himera se abren desde el interior. Ferón, que aguardaba este momento, saca a la guarnición. Los hombres salen en silencio y con presteza. Sabían qué hacer en cuanto vieran el humo. El campamento terrestre cartaginés en ese momento aún ignora lo ocurrido en el marítimo. Entre ambos hay una distancia considerable y una empalizada. Los mensajeros tardarán unos minutos en llegar. Hasta entonces, el campamento terrestre vive según su rutina matutina habitual. Le queda muy poco tiempo de normalidad. La falange griega avanza. La tierra bajo sus pies está dura, agostada por el verano. El polvo se levanta tras la formación. El bronce de los yelmos destella con la primera luz del alba. Al frente, la empalizada y los fosos del campamento cartaginés. Detrás, un ejército que aún no sabe que su general ya no existe. El campamento naval arde. No es una metáfora, es una realidad literal. El fuego se propagó de los primeros barcos a los adyacentes antes de que alguien pudiera organizar la extinción. La madera calafateada con brea, bajo el seco rigor de agosto, arde con furia. El incendio devora cascos, aparejos, velas y troncos de repuesto, uniendo las naves en una sola hilera incandescente. Los mercenarios corren hacia la orilla con cubos y odres de cuero, pero la distancia entre el primer barco y el último es inmensa, y las llamas se desplazan con mayor rapidez que los hombres. Los comandantes gritan órdenes para formar filas. Nadie obedece. Quienes comprenden lo ocurrido con los barcos entienden también algo más. No hay vuelta atrás. La flota representaba la oportunidad de retirarse, de evacuar o de trasladar tropas a lo largo de la costa. Sin ella, el ejército cartaginés queda encadenado al litoral de Sicilia. Esto no es pánico, es aritmética. Y los mercenarios saben echar cuentas. A estas alturas, el contingente griego infiltrado en el campamento ya ha cumplido su misión
y no intenta mantener posiciones. Los hombres se repliegan hacia las puertas, buscando la salida antes de que el caos se transforme en una resistencia organizada. Parte de la guardia intenta detenerlos, provocando enfrentamientos breves y desordenados. El destacamento irrumpe a través de las puertas sufriendo bajas, las fuentes no las precisan, y se dirige hacia las líneas griegas. Tras ellos, el campamento se sume en el descontrol absoluto. La noticia de la muerte de Amílcar se difunde por el campamento con una rapidez fulminante, demasiado pronto para ser contenida o verificada. Nadie ha visto el cuerpo. Nadie sabe con certeza qué ocurrió en el altar. Pero el rumor ya ha volado de tienda en tienda, de unidad en unidad. El comandante ha muerto, los barcos arden y afuera aguarda el ejército griego. El oficial cartaginés de mayor rango tras la caída de Amílcar intenta asumir el mando. Grita órdenes que solo acatan los destacamentos más próximos. Los lejanos lo ignoran. El ejército mercenario, privado de un mando unificado, se fragmenta en grupos aislados que deciden su suerte por cuenta propia. Algunos ocupan posiciones junto a la empalizada. Otros siguen corriendo entre la orilla y el centro del campamento. Otros simplemente se quedan paralizados. En ese instante, desde el exterior, resuena lo que los griegos llamaban alalagmos, el grito de guerra de la falange antes del choque. Miles de voces al unísono. El clamor atraviesa la empalizada y los fosos. Se escucha en el campamento terrestre. Se escucha en las murallas de Hímera. Gelón lidera la infantería hacia el campamento naval en un ataque frontal. Simultáneamente, Ferón saca a la guarnición de Hímera por las puertas y embiste el campamento terrestre desde el este. Son dos golpes en puntos distintos. Las fuerzas cartaginesas quedan divididas entre dos posiciones y ninguna podrá recibir refuerzos de la otra. La falange griega alcanza los fosos del campamento naval. No son complejas obras de ingeniería, sino fortificaciones de campaña excavadas en pocas semanas, suficientes para ralentizar el avance, pero insuficientes para detenerlo. Los hoplitas descienden a las zanjas y trepan por el lado opuesto. La formación se rompe por unos segundos para restablecerse de inmediato. La empalizada cae al instante. Algunos troncos son derribados, otros escalados. Tras la estacada, los mercenarios se encuentran en desorden. Muchos ya han decidido retirarse sin siquiera presentar batalla. Lo que ocurre dentro del campamento no es una batalla en el sentido convencional. Una batalla implica dos formaciones que chocan bajo ciertas reglas. Aquí no hay reglas. Hay una falange griega organizada que penetra en un espacio donde el enemigo ha perdido el mando, ha perdido su flota y no sabe por dónde vendrá el próximo golpe. Los mercenarios que tomaron posiciones junto a la empalizada resisten apenas unos minutos. Pronto, sus flancos quedan expuestos al retirarse las unidades vecinas y ellos también emprenden la huida para evitar el cerco. Pero no hay a dónde retirarse. Esta certeza golpea a cada hombre en momentos distintos, pero termina alcanzándolos a todos. El mar está bloqueado por los barcos en llamas. El camino hacia el oeste está cortado por la caballería griega, que ya flanquea el campamento. El camino hacia el este conduce a Himera, donde la guarnición de Ferón está en pleno combate. Al norte solo quedan las colinas, sin agua, sin caminos, sin suministros. El oficial cartaginés al mando ordena la retirada hacia el campamento terrestre para unificar fuerzas. Es una orden correcta, pero solo la cumplen quienes logran oírla. Los demás actúan por instinto. Diodoro Sículo describe lo que sigue como la aniquilación total del ejército cartaginés. Habla de decenas de miles de muertos y cautivos. Aunque las cifras exactas estén probablemente infladas, como es habitual en la historiografía antigua al narrar derrotas, el sentido de los acontecimientos es preciso. El ejército que Amílcar reunió durante meses y condujo a través del Mediterráneo occidental deja de existir como fuerza combativa pocas horas después del amanecer. El campamento terrestre aún resiste, conserva comandantes y algunas unidades mantienen cierto orden. Allí se refugian los supervivientes del campamento naval y hacia allí se dirige ahora Ferón desde el este. La falange griega se desvía de la costa incendiada y avanza hacia el oeste, hacia el campamento terrestre. El humo de los barcos se eleva sobre la llanura, siendo visible, según algunas crónicas, a muchos kilómetros de distancia.
En el campamento terrestre no necesitan mensajeros para saber qué ha ocurrido. El humo lo dice todo. Una columna negra sobre la costa es visible desde cualquier punto. Los comandantes observan y calculan. Si los barcos arden, la retirada por mar es imposible. Si los barcos arden y no hay noticias de Amílcar, el desastre en el campamento naval es total. Si desde el este llega el grito de la falange y desde el oeste se levanta el polvo del avance enemigo, el cerco se está cerrando. Llegar a estas conclusiones toma minutos, minutos que no tienen. Ferón ataca el perímetro este con una guarnición que tras semanas de asedio sale de sus puertas con una furia acumulada. No es la maniobra de hombres agotados, sino el asalto de quienes finalmente pueden pasar a la ofensiva. La empalizada oriental no resiste mucho tiempo. La guarnición de Hímera no es numerosa, pero las fuerzas cartaginesas están dispersas y desorientadas. Muchos soldados ya miran con temor hacia el oeste, por donde asoma la falange de Gelón. El golpe desde el este los sorprende en plena maniobra de repliegue. La defensa es quebrada en 2 puntos simultáneamente. Dentro del campamento se produce lo que los historiadores militares denominan el colapso de la voluntad defensiva. No es cobardía individual, sino un efecto sistémico. Cuando el perímetro se rompe por 2 flancos, el mando desaparece, la flota arde, y las rutas de escape se cierran, cada soldado se enfrenta a una elección personal: mantener la posición sin apoyo o buscar una salida por su cuenta. Los mercenarios eligen según su naturaleza. Los veteranos libios, unidos por años de servicio, mantienen la formación más tiempo, retirándose con orden y cubriéndose mutuamente. Los íberos y galos se dispersan más rápido, no por falta de valor, sino porque sus vínculos con las unidades adyacentes son más débiles. La falange griega entra por las puertas occidentales. Los hoplitas avanzan en bloque, escudo contra escudo, con las lanzas en horizontal. No corren, presionan. Es un avance uniforme, metódico e incesante. Quienes resistieron el primer embate sucumben ante el segundo. Al tercero, ya casi nadie queda en pie. La falange penetra en el corazón del campamento, y todo lo que no logra retirarse queda sepultado tras ella. La única huida posible es hacia el norte, hacia las colinas. Hacia allí corren quienes arrojan armas y armaduras para ganar velocidad. Pero la caballería griega ya patrulla los flancos, interceptando los fugitivos en la llanura. No es un combate, es una persecución. Los jinetes alcanzan a la infantería desarmada en cuestión de minutos. Quienes logran llegar a las colinas escapan de los caballos, pero se encuentran con un paisaje de piedra y hierba seca bajo el sol siciliano. No hay manantiales, no hay comida. Al norte está el mar, al sur el ejército griego. Diodoro Sículo relata que un grupo de fugitivos se refugió en una colina árida y resistió hasta que la sed los obligó a rendirse. Agosto en el sur de Sicilia implica temperaturas de 35 grados y ausencia total de lluvias. En un cerro pedregoso y expuesto, el ser humano no resiste más de un día o 2. La rendición no fue una elección, sino una inevitabilidad fisiológica. En el campamento, los griegos capturan el tren de bagajes. El botín es inmenso. El ejército cartaginés portaba el tesoro de guerra, plata destinada al pago de los mercenarios, además de ingentes suministros de grano, armas, equipo y maquinaria de asedio. Todo queda ahora en manos de los vencedores. Los prisioneros se cuentan por miles. Es una cuestión de aritmética. Un cautivo vivo vale más que un enemigo muerto. El mercado de esclavos en Sicilia es próspero y los precios son estables. Gelón lo sabe, y sus comandantes también. La matanza no se detiene por piedad, sino en el momento en que la resistencia organizada cesa y comienza el cálculo económico. Entre los capturados hay oficiales de rango medio, sacerdotes, mercaderes que seguían al ejército y sirvientes. El destino de cada uno se decide con frialdad. Aquellos por quienes se puede exigir rescate son apartados, los demás, destinados al mercado. Al mediodía, la batalla ha concluido. No es una exageración. La batalla de Hímera duró apenas unas horas, desde el alba hasta el cenit. El ejército cartaginés, que había sitiado la ciudad durante semanas, se desvaneció en el tiempo que el sol tardó en alcanzar lo más alto del cielo.
En la llanura frente a Himera yace el equipo abandonado. Escudos, lanzas, cascos y sandalias. Miles de sandalias. Cuando un ejército huye, se deshace de todo lo que lastra su carrera. En los restos que cubren el suelo se puede leer la geografía del pánico, dónde se originó, hacia dónde viró y dónde terminó por consumirse. Los barcos en la orilla terminan de arder. El fuego ha alcanzado los pilotes de atraque y los almacenes. Para entonces, el humo sobre la costa es visible, probablemente desde la orilla opuesta del estrecho. Gelón entra en el recinto del campamento naval caminando sobre cenizas y aparejos calcinados. Ante él, los restos de la flota que 3 semanas antes entró en Panormo como una fuerza invencible. Tras él, un ejército que aguarda las palabras del tirano. Y toda Sicilia, que espera lo mismo. Gelón detiene su caballo ante los restos de la hoguera y contempla lo que queda de la armada cartaginesa. Las costillas carbonizadas de los cascos sobresalen del agua y la arena. Algunas naves aún arden. El fuego ha trepado por los mástiles y ahora desciende lentamente hacia las quillas. El olor a brea y madera quemada flota pesado sobre la orilla. El viento aún no ha despertado. La calma matutina que favoreció a los incendiarios retiene ahora el humo sobre el lugar donde, poco antes, se mecía la flota que dominaba el Mediterráneo occidental. Gelón no pronuncia ningún discurso, al menos ninguna fuente lo recoge. Se limita a dar órdenes prácticas, detener la persecución en las colinas, pues los fugitivos no tienen a dónde ir, agrupar a los prisioneros, inventariar los bienes incautados y establecer guardias en los almacenes. Es el lenguaje de un hombre que ve la victoria como una tarea administrativa que exige una resolución inmediata. Cartago recibe la noticia de la catástrofe con varios días de retraso, el tiempo que tardan los supervivientes en alcanzar el puerto amigo más cercano y hallar un barco. Cuando la nueva llega a la ciudad, la reacción de los sufetes es descrita como de una contenida gravedad pública y desconcierto en los consejos privados. Cartago ha perdido su flota, su ejército y su comandante en un solo día. Algo así no ocurría desde sus primeras guerras en África. Las negociaciones no tardan en iniciarse. Cartago envía una embajada a Sicilia con plenos poderes para firmar la paz bajo cualquier condición razonable. Gelón recibe a los embajadores en Siracusa. Las condiciones que impone son tajantes: 2.000 talentos de plata como indemnización y la construcción de 2 templos, como garantía de que en adelante los juramentos se harán ante los dioses y no se violarán a sus espaldas. Esta última cláusula quizás sea una interpretación posterior, pero el sentido es exacto. 2.000 talentos no es una cifra simbólica. Equivale a varias décadas de ingresos fiscales de una polis griega media. Para Cartago, la metrópoli comercial más rica de Occidente, es una suma enorme pero asumible. Resulta más rentable pagar que reanudar la guerra. Y Cartago paga. La plata llega a Siracusa. Una parte sufraga la construcción de los templos pactados, otra refuerza las murallas de la ciudad, otra mantiene al ejército. Diodoro señala que los prisioneros cartagineses fueron distribuidos por las polis sicilianas como mano de obra. Agrigento recibió tantos que pudo emplearlos en la construcción del templo de Zeus olímpico, uno de los mayores del mundo antiguo. Sus dimensiones eran tales que, según los cronistas, un hombre podía tumbarse dentro de cada una de las estrías de sus columnas. Los cimientos de ese templo están, literalmente, cimentados sobre la derrota cartaginesa. Agrigento construye, Siracusa se expande e Himera restaura sus mercados. La Sicilia griega experimenta un auge económico y arquitectónico que la historiografía definirá como consecuencia directa de la victoria. La riqueza de la isla, antes malgastada en rencillas internas y pagos a mercenarios, se transforma ahora en piedra y mármol. Gelón regresa a Siracusa y recibe los honores que el mundo griego reserva a los salvadores de la civilización. Según Diodoro, se presentó ante la Asamblea Popular sin armas ni escolta, ofreciendo a los ciudadanos juzgar sus actos como tirano. La Asamblea respondió con aclamaciones. Es una historia hermosa, aunque su veracidad sea discutible. Lo que es un hecho es que Gelón consolidó su poder y gobernó varios años más sin grandes sobresaltos internos. Ese mismo año, en el Mediterráneo oriental, la flota persa es derrotada en Salamina. El ejército del gran rey se retira y abandona la Hélade. El mundo griego, tanto en Occidente como en Oriente, rechaza en una sola campaña 2 invasiones masivas. Esta coincidencia temporal asombró a los antiguos.
Heródoto la menciona. Diodoro construye un paralelismo sobre ella. Historiadores posteriores debaten si hubo una coordinación real entre Persia y Cartago, o si fue una coincidencia de ciclos expansionistas. No existen pruebas documentales de una alianza formal, pero dos golpes simultáneos en los flancos opuestos del mundo griego sugieren o una casualidad asombrosa o una estrategia magistral. La respuesta sigue oculta. Cartago no regresará a Sicilia con un ejército hasta 70 años después. Ese largo silencio es, en sí mismo, un documento histórico. Revela el trauma que supuso la pérdida de su flota y su ejército en una sola jornada. Hímera resistirá 66 años más. En el 480 a.C. se le concedió la vida. En el 416 a.C., Cartago regresará con un nuevo ejército, un nuevo comandante y una vieja cuenta pendiente. La ciudad será arrasada hasta sus cimientos. Pero esa es otra historia, separada de la victoria de Hímera por 2 generaciones. Mientras tanto, en las cenizas del campamento naval, el carbón de 300 naves cartaginesas termina de enfriarse. Los prisioneros trabajan, la plata se pesa y se colocan los primeros sillares de los templos. La historia no dicta sentencias. Simplemente constata que un ejército que confió en su número y esperó aliados sin verificar su lealtad, se convirtió en una mañana en el material de construcción de la grandeza ajena. Abre las puertas sin cautela, y por ellas entrará, no quien esperabas, sino quien sepa aprovechar tu descuido.